Tú sabes lo que es llegar a casa después del curro, abrir la puerta del salón y encontrarte a tu mujer, tu esposa desde hace 7 años, sentada en tus piernas. Literalmente en tus piernas. El problema es que no eran tus piernas. Eso fue lo que me pasó un miércoles a las 8:30 de la tarde. Lo tengo grabado en la cabeza como si fuera una escena de una peli mala, pero sin música de fondo, solo el sonido de las llaves cayendo al suelo cuando se me resbalaron de las manos. Yo me llamo Rubén, tengo 41 años, y si crees que esto va de encontré un mensaje raro en su móvil, ya te digo que no. Esto fue en directo. Con público. Con la tele de fondo y 2 copas de vino a medio terminar sobre la mesa del comedor. Que ni siquiera fue en la cama, ¿sabes? Fue en el salón, como si fuera lo más normal del mundo. Volvía antes de lo previsto de un congreso de arquitectura en Valencia. Se suponía que llegaba el jueves por la noche, pero nos cancelaron la ponencia del segundo día, así que cogí un ave a las 5:30. Ni le escribí a Irene. Pensé, le doy una sorpresa y ceno en casa por fin, que ya toca. Menuda sorpresa me llevé yo. Entré con mi mochila al hombro, los auriculares colgando del cuello, y ahí estaban. Ella, con su pelo suelto, esa camiseta negra que yo le compré en un viaje a Bilbao, y una falda subida más de la cuenta. Y él, un tipo con la cara medio vuelta, pero con suficiente detalle para saber que no lo conocía de nada. Un desconocido en mi casa. En mi sofá. Con mi mujer. En mis cojones, literalmente. Ella pegó un salto como si le hubieran disparado con una pistola de agua. Él se quedó tieso, sin saber si levantarse, esconderse o pedir perdón. Yo no dije ni una palabra. Solo me quedé parado, en la puerta, sin poder moverme, sin saber si romperle la cara o reírme como un loco. Fue un silencio de unos 10 segundos. Pero se sintieron como una hora. Irene solo acertó a decir, Rubén, esto no es lo que parece. Ay, tío, casi me echo a reír. Porque mira que es típico. ¿Cómo que no es lo que parece? ¿Qué era entonces? ¿Una representación teatral? ¿Un masaje pélvico experimental? El tío balbuceó algo. Ni le entendí. Me giré, cogí las llaves del suelo, y salí sin decir ni una palabra. Ni grité, ni rompí nada, ni le metí un puñetazo. Salí por esa puerta como si me hubieran vaciado por dentro. Me senté en el coche, respirando como si me hubieran soltado después de bucear 3 minutos sin oxígeno. Estuve ahí, en el aparcamiento, como 20 minutos sin encender el motor. Solo mirando el retrovisor. Pensando. Intentando entender qué cojones había pasado. No era el acto en sí. No era solo el polvo. Era la normalidad con la que lo hacían. El vino, la luz tenue, el cojín que ella siempre usaba para ver la tele, todo eso me jodió más que verles pegados como imanes. No te voy a mentir, no era la primera vez que notaba que algo iba mal entre nosotros. Llevábamos meses raros, con silencios largos en la cena, con roces que no llegaban a nada. Pero nunca, jamás, me imaginé que llegaría a esto. Nunca pensé que un día cualquiera, entre semana, me encontraría a mi mujer sobre otro tío como si fuera lo más lógico del mundo. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que en el fondo, no me sorprendió tanto. Algo en mí ya lo sabía. Pero necesitaba ver la escena para que todo hiciera clic. Y vaya si hizo clic. Salí de allí con el cuerpo en automático, como si fuera otro el que caminaba, el que metía la llave en el contacto y arrancaba el coche sin saber muy bien hacia dónde iba. No tenía plan, no tenía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Esa casa ya no era mía, no era nuestra, era un escenario que ella había usado para lo que acababa de ver. No estaba enfadado en ese momento, eso vino después.
Lo primero fue el shock, la sensación de que te han arrancado algo de dentro sin anestesia. No me temblaban las manos, pero me ardía el pecho. Conducía sin mirar, sin pensar, y cuando quise darme cuenta estaba aparcado frente al taller de mi hermano en Coslada. Ni siquiera sabía que había terminado allí hasta que vi su coche aparcado en la puerta. Él estaba dentro, cerrando cuentas con el chico que le ayuda por las tardes. Cuando me vio entrar me miró raro, como si algo en mi cara le dijera que no era una visita cualquiera. No le dije hola, no le di un abrazo, solo le solté, he pillado a Irene con otro en casa. Su cara se descompuso. Me preguntó qué había pasado exactamente, si lo había visto con sus propios ojos, y le dije que sí, que no hacía falta que nadie me lo contara, que no había lugar a dudas. Se quedó callado un buen rato, solo asintió con la cabeza y luego me dijo que me quedara en su casa esa noche, que me dejaba el cuarto de invitados. No le discutí. Cogí una cerveza de su nevera, me senté en su sofá, y ahí me quedé durante horas sin decir ni una palabra. Esa noche no dormí. No por el dolor en sí, sino porque mi cabeza no paraba de reconstruir detalles, de repasar las últimas semanas, los gestos, las excusas, los cambios sutiles que en su momento no me parecieron gran cosa. Me acordé de las veces que me decía que iba a clases de pilates a las 8 de la tarde cuando antes nunca iba tan tarde. De esas duchas largas cuando volvía de tomar algo con las chicas. De que había cambiado de perfume hacía poco y me había dicho que era un regalo de su madre, aunque su madre odia los perfumes fuertes. Me vinieron a la cabeza las cenas que preparaba y que ella ni probaba, los domingos que se pasaba en el móvil diciendo que hablaba con su prima, la misma prima que luego decía que estaba de viaje. Todo estaba ahí, delante de mí, y yo había elegido no verlo. Al día siguiente me fui a trabajar como si nada. No le dije nada a nadie, no le escribí a Irene, no contesté sus mensajes. Me escribió 3 veces. Primero, Rubén, por favor, vuelve. Tenemos que hablar. Luego, sé cómo se ve, pero no fue lo que piensas. Y más tarde, dime algo, por favor, no me dejes así. No respondí. No quería escuchar su versión, no en caliente. No necesitaba que me contara lo obvio con adornos. Lo que sí necesitaba era entender quién era ese tipo, cuánto tiempo llevaba esa historia, y sobre todo, por qué eligió hacerlo en nuestra casa. Esa era la parte que más me jodía. No que se hubiera acostado con otro, sino que lo hiciera ahí, en el sofá donde veíamos pelis los viernes, donde nos sentábamos a hablar de nuestras vacaciones, donde me había dicho hace meses que estaba feliz conmigo. Esa tarde fui a casa solo para coger ropa. Entré cuando ella no estaba, rápido, sin mirar mucho, sin tocar nada que no fuera mío. Cerré la puerta del dormitorio como si al hacerlo pudiera borrar lo que había pasado ahí. Me llevé solo lo justo, unos pantalones, un par de camisas, algo de ropa interior. Dejé todo lo demás. No quería que pensara que estaba huyendo, porque no estaba huyendo. Me estaba apartando para no hacer una locura. Para no romperle la cara al tipo ese si lo volvía a ver, para no decirle a ella algo que no pudiera desdecir. Cuando salía del portal, Irene apareció al fondo de la calle. Venía con una bolsa del supermercado, caminando rápido. Me vio, se paró en seco, y vino corriendo hacia mí. Rubén, por favor, escúchame, dijo, y se me puso delante como si con eso pudiera detener todo lo que había roto. Le dije que no iba a montar un numerito ahí, que no íbamos a hablar en la calle. Me pidió que por favor subiera con ella. Le dije que no. Me insistió. Le pregunté si él había dormido allí esa noche. Se quedó en silencio. Bajó la mirada. No contestó. Y con eso ya estaba todo dicho. Me fui sin decir adiós. Volví a dormir en casa de mi hermano, pero esa noche sí dormí, aunque fue un sueño inquieto,
de esos que te despiertan cada media hora con sudor en la frente y una punzada en el pecho. El viernes decidí que necesitaba saber más. No porque creyera que me iba a reconciliar con ella, eso ya no iba a pasar, sino porque quería cerrar el círculo. Llamé a un colega que trabaja en el mismo sector que Irene, en otra agencia. No me costó mucho sonsacarle el nombre del tío. Se llama Tomás, es freelance, diseñador gráfico, y había trabajado con ella en varias campañas. Lo conocía desde hacía más de 6 meses. Eso me confirmó que esto no era una tontería de una noche. Esto venía de lejos. Y mientras yo hacía planes de comprar un coche nuevo o de irnos de viaje en verano, ella se metía a escondidas con un tipo que probablemente usaba mis cielos para su copa. Volví a leer sus mensajes. No eran muchos, pero todos cortos, desesperados. Solo quiero explicártelo, no me odies, por favor, no fue planeado, solo pasó. Ahí es donde empecé a enfadarme de verdad. Porque eso de que solo pasó me sonó a burla. Nada solo pasa. No hay casualidades cuando te sientas en el sofá con otro mientras tu marido está trabajando fuera. No hay accidente cuando preparas 2 copas, bajas las luces y te pones esa falda que no te has puesto conmigo en meses. Empecé a escribirle una respuesta, pero no se la mandé. Lo borré todo. Bloqueé su número. No quería que su voz estuviera en mi bolsillo mientras yo intentaba reconstruirme. Pasaron 3 días hasta que volví a verla. Fue el lunes siguiente, en la cafetería de la esquina. Estaba sola. Me acerqué y me senté frente a ella sin que me invitara. Me miró como si no supiera si debía llorar o abrazarme. No hice ninguna de las 2 cosas. Le dije que tenía 5 minutos, que dijera lo que tuviera que decir. Me dijo que no sabía cómo había llegado a eso, que se sentía sola, que últimamente me notaba distante. Que pensaba que yo ya no la deseaba. Que con Tomás empezó como una amistad, que se fue de las manos, que no lo había planeado. Me quedé callado. Cuando terminó, le pregunté, ¿lo harías otra vez? No respondió. Solo bajó la cabeza. Me levanté y le dije que iba a volver a casa en unos días a recoger mis cosas, todas. Que no la iba a echar de allí, que no quería pelear por el piso, pero que se olvidara de que yo iba a quedarme a fingir que esto se podía arreglar. Salí de esa cafetería sabiendo que lo peor ya había pasado, pero que lo más difícil estaba por venir. Porque no es el acto lo que destruye, es lo que viene después, la explicación barata, la cara de pena, la súplica, el intento de hacerte sentir culpable por haberte alejado justo cuando más te necesitaban. Y yo no iba a cargar con eso. No esta vez. Pasaron 4 días hasta que decidí volver a casa. Había estado en el piso de mi hermano todo ese tiempo, durmiendo mal, comiendo lo justo y yendo a trabajar solo para no quedarme todo el día dando vueltas en mi cabeza. No había contestado a ninguno de sus mensajes ni llamadas, y aunque me había prometido mantener la calma si la veía, dentro sabía que no iba a poder contenerme del todo. Había demasiado que decir y demasiadas cosas que se habían quedado atascadas. El viernes a las 6 de la tarde me subí al coche y fui directo al piso, con una bolsa grande para recoger mis cosas. Cuando aparqué frente al portal me quedé unos segundos dentro del coche, mirando hacia arriba. Había una luz encendida en el salón. Sabía que estaba allí. Subí despacio, sin hacer ruido, y cuando abrí la puerta no tuve que tocar el timbre porque no la había cerrado con llave. Me estaba esperando. Estaba sentada en el sofá, con la cara lavada y el pelo recogido en un moño. No había maquillaje, no había sonrisa. Solo una mirada fija, agotada. No se levantó al verme, pero me dijo, gracias por venir. Le contesté que no había venido a hablar, que solo venía a por mis cosas. Me pidió que, por favor, la escuchara 10 minutos, solo 10. Le dije que hablara mientras recogía.
Empecé por la habitación, abriendo cajones, doblando ropa, y ella detrás de mí, siguiéndome con la mirada. Me dijo que había roto con él, que no quería volver a verle, que se sentía como una idiota. Le dije que no hacía falta que me contara los detalles. Me respondió que sí hacía falta, que yo tenía derecho a saberlo todo. Le dije que no quería saberlo, que ya sabía lo suficiente. Pero insistió, y lo soltó todo. Dijo que la primera vez fue en marzo, que habían salido con gente del trabajo y que él se ofreció a llevarla a casa. Que allí no pasó nada, pero que al día siguiente empezaron a hablar más, y que poco a poco se fue metiendo en su vida sin darse cuenta. Dijo que no lo había planeado, que se sentía sola, que yo estaba cada vez más frío, que ella necesitaba sentirse importante otra vez. Me quedé en silencio, escuchándola sin mirarla. No por compasión, sino porque no quería darle la satisfacción de ver mi cara mientras me lo contaba. Cuando terminó, le pregunté si lo había traído alguna otra vez a casa. Dijo que no, que solo esa vez. Le pregunté si me estaba mintiendo. Dijo que no. Le pregunté si había pensado en mí en algún momento antes de hacerlo. Dijo que sí, pero que en ese momento no lo controlaba. Ahí fue donde exploté. Le grité que claro que lo controlaba, que no era una adolescente confundida, que era una mujer adulta que había tomado decisiones. Le dije que si se sentía sola, podía haberlo dicho, que si se sentía insatisfecha, podía haber pedido un cambio, pero que lo que no podía hacer era traer a un tipo a nuestra casa y después pretender que lo entendiera. Me levanté, tiré la bolsa al suelo, y le dije que no iba a aguantar ni una mentira más. Me gritó que me calmara, que no había nadie más, que solo fue una vez. Le respondí que eso ya daba igual, porque lo había hecho, y eso no se borra. Me dijo que todavía me quería. Le pregunté si eso era lo que se dice también en medio del sofá, entre copas y risas. Ahí fue cuando me lanzó la primera lágrima, y aunque me daba igual verla llorar, no podía negar que algo dentro de mí se partió. No era pena, era frustración. La imagen que tenía de ella se desmoronaba mientras hablaba. Se levantó, se me acercó, intentó tocarme la mano, pero me aparté. Me dijo que no soportaba pensar que me iba a perder. Le dije que ya me había perdido, que no había nada que salvar. Le recordé que no me había pedido perdón en ningún momento, solo excusas. Entonces me dijo que lo sentía, que no sabía cómo llegar a mí, que no había querido hacerme daño. Le respondí que si de verdad no quería hacerme daño, no lo habría hecho. Me miró con los ojos enrojecidos y me dijo que lo peor de todo era que no me odiaba, que no podía odiarme ni siquiera ahora. Le contesté que el problema no era si me odiaba o no, sino que ya no me respetaba, y que eso valía más que cualquier amor que pudiera decirme ahora. Hubo un silencio largo. Ella se sentó de nuevo y yo seguí guardando cosas. Cada prenda que doblaba era un recuerdo que perdía sentido. Al cabo de un rato me dijo que había hablado con su madre, que le había contado todo. Le dije que me daba igual, que yo no iba a participar en ese teatro de arrepentimiento. Me dijo que su madre le había dicho que me llamara, que intentara arreglarlo, que el matrimonio era sagrado y que había que luchar por él. Le contesté que si su madre quería, podía casarse con ella, porque yo ya no iba a hacerlo. En ese momento me di cuenta de que lo que más me dolía no era que hubiera estado con otro, sino que hubiera sido capaz de convertir todo en un intento de justificarlo, de buscar la culpa en cualquier sitio menos en ella. Cuando terminé de recoger mis cosas, me quedé de pie frente a la puerta. Me pidió que, por favor, me quedara a cenar, que necesitaba hablar más. Le dije que no había nada más que hablar. Me insistió, dijo que no podía quedarse sola esa noche, que se iba a volver loca. Le respondí que eso ya no era mi problema. Me dijo que no sabía cómo iba a explicarlo a los demás. Le contesté que tampoco era mi problema,
que ella había tomado las decisiones y que ahora tocaba asumirlas. Me pidió que le perdonara. Le dije que no sabía si algún día podría hacerlo, pero que si lo hacía, no sería para volver, sería solo para poder seguir adelante sin arrastrar su sombra. Salí del piso con la sensación de haber terminado algo que llevaba roto mucho tiempo. Ella se quedó llorando en el sofá, y aunque su llanto me siguió hasta el ascensor, no me giré. En el coche me temblaban las manos, pero no de rabia, sino de agotamiento. Sentía que todo había acabado, y a la vez que no había terminado nada, que lo más duro estaba por empezar. Cuando llegué a casa de mi hermano, me preguntó cómo había ido. Le dije que todo según lo previsto, que había dicho lo que tenía que decir y que no pensaba volver a hablar con ella por un tiempo. Me sirvió un whisky sin decir palabra y me dejó solo en el salón. Me quedé mirando el vaso largo rato, sin ganas de beber, con una mezcla de alivio y vacío. Esa noche, antes de dormirme, me llegó un mensaje de Irene desde un número desconocido. Decía que no esperaba que la perdonara, pero que ojalá algún día pudiera entenderla. No contesté. Bloqueé ese número también. Lo único que quería era silencio. Silencio de verdad, sin explicaciones, sin promesas, sin dramatismo. Ya no me quedaba nada que decir. Al día siguiente decidí que iba a hacer algo más que quedarme esperando a que el tiempo lo curara. Iba a poner las cartas sobre la mesa, iba a hablar con él. No por celos ni por violencia, sino porque necesitaba mirarle a la cara. Saber si era tan idiota como imaginaba o si de verdad creía que podía pasar por encima de mi vida sin consecuencias. Quería entender hasta dónde llegaba el cinismo. Quería mirarle a los ojos y dejarle claro que yo no era uno de esos que se esconden a lamerse las heridas. Que no lo iba a tocar, pero tampoco le iba a dejar irse sin enfrentarse a mí. Y eso fue exactamente lo que hice el lunes siguiente. El lunes por la mañana, después de dejar todo organizado en el trabajo y pedir el día libre sin dar demasiadas explicaciones, me senté frente al ordenador con el único objetivo de encontrar a ese tipo. No fue difícil. En menos de 20 minutos ya tenía su nombre completo, sus redes sociales, su dirección profesional y, lo más importante, sabía en qué coworking trabajaba. Me tomé un café solo, me afeité, me vestí con calma y salí con la idea clara de que ese día no iba a terminar sin hablar con él cara a cara. No tenía pensado golpearle ni montar un escándalo, pero necesitaba sacarme algo de dentro, ponerle palabras a la rabia acumulada, y dejarle claro que no iba a salir de esto como si nada. Llegué al edificio donde trabajaba poco después de las 11. Entré con la seguridad de alguien que tiene todo el derecho del mundo de estar allí. Le dije a la recepcionista que tenía una reunión con Tomás Soria, que venía a hablar de un proyecto gráfico, y ella, sin sospechar nada, me pidió que esperara un momento mientras lo localizaba. No tardó ni 5 minutos en bajar. Cuando me vio en el vestíbulo, se quedó inmóvil. No dijo ni una palabra, pero su cara cambió al instante, como si hubiese visto un accidente a cámara lenta. Me acerqué a él con paso firme y le dije que saliéramos a hablar fuera. Me siguió sin protestar, con las manos en los bolsillos, sin mirar a nadie. Caminamos hasta una pequeña plaza frente al edificio. Nos sentamos en un banco apartado, y durante unos segundos ninguno dijo nada. Le miré directamente y le pregunté, ¿sabías que estaba casada? Asintió. No intentó negarlo ni disfrazarlo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esa historia. Me dijo que unos meses. Le pedí que fuera concreto. Me respondió que desde marzo. Le dije que entonces no era un error, que eso ya era una relación. Me miró con cara de culpa, pero sin bajar la mirada. Me molestó esa postura, como si quisiera mantener cierta dignidad, como si tuviera derecho a sostenerme la mirada después de haberse follado a mi mujer en mi salón. Le pregunté si alguna vez se sintió incómodo al saber que yo existía.
Me dijo que sí, que al principio no quería seguir adelante, pero que luego se convenció de que las cosas entre Irene y yo estaban rotas. Le dije que eso no le daba ningún permiso, que aunque ella dijera que las cosas no iban bien, no tenía ningún derecho a meterse en medio. Me respondió que lo sabía, que no intentaba justificarse, solo quería ser sincero. Le dije que no quería su sinceridad, que lo que necesitaba era que entendiera el daño que había causado. No a nivel emocional, eso ya lo tenía claro, sino en lo más básico, el respeto. El respeto por alguien que no conocía, sí, pero cuyo espacio invadió sin pensar. Me dijo que no pensaba que llegaría tan lejos. Le pregunté si había estado enamorado de ella. Dudó. Y esa duda fue suficiente para confirmarme que sí. Me levanté. Le dije que no quería volver a verle cerca de ella. Que no me interesaba si ella decidía volver a hablarle o no, pero que si él tenía algo de dignidad, debía cortar todo contacto. Me respondió que ya no hablaban, que después de todo lo que pasó, ella le dejó claro que no iba a volver a verle. No supe si creerle, pero en ese momento me dio igual. Lo único que necesitaba era verle ahí, sentado, enfrentado a lo que había hecho, sin escapatoria. Me acerqué más y le dije, no te voy a tocar. Pero recuerda esta conversación cada vez que pienses que puedes meterte en la vida de otros sin consecuencias. No lo olvides. Se quedó en silencio, con la cara blanca. Me giré y me fui. Al llegar a casa de mi hermano, me senté en la mesa de la cocina y escribí todo lo que había pasado. Necesitaba sacarlo, ponerlo por escrito como un informe mental. Mientras lo escribía, me di cuenta de que ya no sentía rabia, sino una especie de claridad extraña. Como si, después de ese encuentro, todo empezara a colocarse en su sitio. Llamé a un abogado esa misma tarde. Le conté la situación, sin adornos, sin dramatizar. Me dijo que, al no haber hijos ni hipoteca conjunta, el proceso sería rápido si había acuerdo. Le pregunté si la infidelidad podía pesar a mi favor. Me explicó que en España eso no influía mucho a nivel legal, pero que si había pruebas podía facilitar ciertas cosas. Le dije que tenía una grabación de voz de ella admitiendo lo ocurrido y un testigo que había visto al tipo salir de casa. Me pidió que le enviara todo y concertamos una cita para el jueves. Esa noche le escribí un mensaje a Irene. Le dije que había hablado con un abogado, que iniciaría el proceso de divorcio cuanto antes y que no quería más reuniones, ni charlas, ni intentos de arreglo. Le pedí que, si tenía alguna objeción, la resolviera con su propio abogado. No contestó. A la mañana siguiente recibí un correo suyo diciendo que aceptaba lo que yo decidiera, que no iba a poner problemas, y que solo me pedía que pudiéramos dividir las cosas de manera justa. Le respondí que si cumplía con eso, no haría nada para exponerla públicamente ni hablar mal de ella con su familia o nuestros amigos en común. Quería terminar esto sin hacer más daño del necesario. El jueves fui a la reunión con el abogado y salí de allí con los papeles preparados para que Irene los firmara. Cuando se los entregué, en mano, en una cafetería neutral, me miró con los ojos húmedos. No me abrazó, no lloró. Solo firmó, me los devolvió, y me dijo, lo siento de verdad, Rubén. Te juro que nunca fue contra ti. Le respondí que eso ya no importaba, que lo que importaba era que si fue contra todo lo que habíamos construido. Me dijo que no sabía cómo vivir con esto. Le dije que eso era cosa suya. Pagué el café, me levanté y me fui sin mirar atrás. Aquel viernes por la noche, dormí en el piso de mi hermano por última vez. El sábado recogí mis cosas y alquilé una habitación pequeña por el centro. No necesitaba mucho espacio, solo un lugar que fuera completamente mío, donde no tuviera que pensar en quién había estado allí antes o qué recuerdos quedaban colgados en las paredes. En ese estudio no había fotos, ni promesas, ni falsos recuerdos. Solo yo, una cama,
un escritorio y silencio. El primer fin de semana fue extraño. Me levantaba con la sensación de que todo había sido una mala broma. Luego miraba alrededor y volvía a la realidad. No tenía pareja, no tenía hogar compartido, no tenía una vida a medias. Estaba empezando desde cero, y eso, aunque duro, también tenía algo de alivio. Empezar con poco significa que cualquier cosa que venga después puede ser mejor. Y así, con esa idea en la cabeza, cerré por primera vez en semanas el portátil sin pensar en ella. No tenía ganas de escribirle más, ni de leer sus antiguos mensajes, ni de revisar fotos. Todo eso ya no tenía sentido. La historia que habíamos construido juntos estaba rota, y aunque doliera, la parte más difícil ya la había enfrentado. Me quedaba ahora encontrar una forma de reconstruirme, paso a paso, sin prisa, pero sin dejar de avanzar. Después de varias semanas sin contacto directo, sin llamadas ni mensajes, un martes por la tarde recibí un correo de Irene. No era largo ni dramático, simplemente decía que necesitaba hablar conmigo una última vez, que no era para pedir otra oportunidad ni para discutir por el divorcio, que solo quería cerrar todo cara a cara. Lo pensé durante un par de días, no porque creyera que algo fuera a cambiar, sino porque dudaba si valía la pena escuchar una última versión de su historia. Al final acepté, más por curiosidad que por interés emocional. Le propuse vernos en un bar discreto, uno cerca de Manuel Becerra donde solíamos tomar algo cuando salíamos del cine, no por nostalgia, sino porque sabía que era un sitio donde no habría gente conocida ni ambiente incómodo. Ella aceptó sin condiciones. Llegó puntual, con ropa sencilla, sin maquillaje, sin ese aire de seguridad que solía tener. Se sentó frente a mí, pidió un agua con gas y esperó a que yo empezara. No lo hice. La dejé hablar. Me dijo que sabía que ya no había forma de reconstruir nada entre nosotros, que lo entendía y lo asumía, pero que necesitaba aclarar algunas cosas. Me habló de cómo llevaba años arrastrando una sensación de insatisfacción que no sabía cómo gestionar, de cómo empezó a distanciarse sin darse cuenta, y de cómo encontró en ese tipo una válvula de escape que no justificaba nada, pero que le hizo sentirse otra persona. Me preguntó si alguna vez sentí que me alejaba de ella y le respondí que sí, que lo noté, pero que pensé que era una fase, algo temporal, y que siempre confié en que podríamos solucionarlo hablando, sin llegar al punto donde llegamos. Me preguntó si había algo que me doliera más que la traición en sí, y le dije que sí, que lo que más me dolió fue la cobardía. La cobardía de no decirme las cosas a la cara cuando aún había tiempo de arreglarlo o, al menos, de separarnos con dignidad. Le dije que si me hubiera dicho que ya no quería seguir conmigo, me habría dolido igual, pero al menos habría respetado su honestidad. Lo que no podía soportar era la mentira constante, el teatro de pareja mientras se acostaba con otro. Me pidió perdón de nuevo, pero esta vez no como las otras veces. No fue un perdón automático ni de compromiso, sino uno sincero, mirando a los ojos, sin esperar que yo lo aceptara ni que lo usara para suavizar lo que vino después. Me dijo que había empezado a ir a terapia, no para recuperarme a mí, sino para entender por qué había hecho lo que hizo, por qué actuó como actuó. Yo la escuchaba con atención, sin interrumpir, sin asentir, solo observando. Noté que ya no sentía lo mismo. No había rabia, ni rencor, ni tristeza. Había cansancio. Un cansancio profundo de meses, de discusiones internas, de silencios incómodos, de vueltas mentales a los mismos recuerdos. Me preguntó si estaba con alguien. Le dije que no, que ni siquiera había salido con nadie desde que nos separamos, que estaba más centrado en mí, en volver a entender que quiero, que necesito y en quien me estoy convirtiendo después de todo esto. Me preguntó si creía que algún día podríamos volver a hablar con naturalidad. Le dije que no lo sabía, que eso dependía del tiempo, de lo que cada uno haga con su vida a partir de ahora. En un momento se quedó en silencio,
bajó la mirada y me dijo que había aprendido una lección que le iba a pesar toda la vida. Le contesté que a veces las lecciones llegan tarde y que hay errores que se pagan con rupturas, con pérdida de confianza, con el derrumbe de todo lo construido. Me dijo que lo entendía. Luego me preguntó si podía hacerme una última pregunta personal, y le dije que sí, que ya no había nada que esconder. Me preguntó si alguna vez pensé en vengarme, en hacer lo mismo que ella, en buscar a alguien solo para equilibrar las cosas. Le respondí que por supuesto que se me pasó por la cabeza, que imaginé 1000 veces acostarme con otra solo por rabia, solo por devolver el golpe, pero que no lo hice porque eso no me habría servido de nada, que no iba a ensuciarme aún más solo para sentirme menos herido. Me miró con una mezcla de admiración y vergüenza, como si no supiera si agradecerme o sentirse aún peor. La conversación duró más de 1 hora. Fue directa, sin rodeos, sin dramatismos. Hablamos de cómo se conocieron ella y Tomás, de cómo él se mostraba como alguien comprensivo, y de cómo ella se dejó llevar por esa atención constante, por esa sensación de novedad que no tenía nada que ver con el amor real, pero que le daba una ilusión que confundió con necesidad. Me dijo que había terminado con él mucho antes de que yo le pidiera el divorcio, que no fue una decisión de última hora, sino que se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía desandar y que había arruinado su vida por algo que no tenía valor real. Me preguntó si yo había pensado en perdonarla en algún momento. Le dije que sí, que las primeras noches en casa de mi hermano me pasaba horas imaginando que todo había sido un malentendido, que encontraría una explicación que no me hiciera odiarla, pero que luego, cuanto más me alejaba de ella, más claro veía que no era algo que se pudiera reparar. Le pregunté si se sentía sola. Me dijo que sí, que mucho, que no era solo por mi ausencia, sino por el vacío que le había dejado el haber destruido lo que teníamos. Me preguntó si ese vacío pasaba. Le dije que sí, que al principio no parece posible, pero que con el tiempo uno empieza a respirar mejor, a pensar con más claridad, a dejar de tener el corazón en la garganta cada vez que recuerda lo que pasó. Me agradeció haber accedido a esa conversación, dijo que no sabía si yo entendía lo importante que era para ella cerrar ese capítulo así. Le respondí que sí, que lo entendía, y que por eso había aceptado. Porque si algo me quedaba de todo esto era la capacidad de cerrar bien, sin gritos, sin escenas. No porque la quisiera, sino porque me respeto a mí mismo. Al salir del bar, no nos abrazamos, no hubo despedidas dulces. Solo un cuídate por parte de los dos y cada uno por su lado. Mientras caminaba hacia el metro, pensé en todo lo que había cambiado en menos de 2 meses. Ya no tenía pareja, ya no tenía casa propia, ya no tenía una rutina familiar. Pero lo que sí tenía era la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para salir de aquello con la cabeza alta. Sabía que aún quedaba mucho por reconstruir, que no era el final de nada, pero sí el cierre definitivo de una historia que había terminado antes de que yo me diera cuenta. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en semanas no me desperté pensando en ella ni en lo que había pasado. Me levanté al día siguiente con una sensación nueva, difícil de describir, pero parecida a cuando uno decide que ya no va a seguir cargando con lo que no le corresponde. No era felicidad, pero sí un paso más hacia estar bien. Después de esa última conversación no volví a verla más. No porque lo prohibiera o porque evitara los lugares donde solíamos coincidir, sino porque no había ningún motivo para cruzarnos. Nuestra vida juntos había terminado de manera definitiva. Los papeles del divorcio quedaron firmados, el proceso siguió su curso sin complicaciones, y yo me dediqué a rehacer mi día a día. No fue un cambio radical, no me metí en ningún retiro espiritual, ni empecé a salir con gente nueva de golpe, pero poco a poco fui recuperando la rutina, esa rutina sin ruido, sin sobresaltos, sin tener que estar preguntándome si quien duerme al otro lado de la cama me está engañando.
Volver a vivir solo en ese estudio pequeño me obligó a revisar todo lo que había sido mi vida de pareja, no desde la nostalgia ni desde el odio, sino desde una mirada fría, casi quirúrgica, como si me sentara a analizar los errores propios y ajenos con la calma que solo aparece cuando el daño ya está hecho y el drama ha pasado. Durante esas semanas siguientes, me di cuenta de que no todo lo que ocurrió era culpa suya. Y no digo esto para justificarla ni para lavarle la cara a nada, sino porque también yo tuve mi parte. Me acomodé en la rutina, dejé de comunicarme como antes, empecé a creer que con cumplir lo básico era suficiente. Me concentré en el trabajo, en ahorrar, en mantener una estabilidad que creía que era lo importante, mientras ella se iba desconectando emocionalmente sin que yo lo notara o, peor, sin que me importara demasiado. Esto no quiere decir que mereciera lo que me hizo, ni mucho menos, pero sí que hubo señales, pequeños avisos que no quise ver. Ahora, con todo fuera de la ecuación, entendía que el problema no empezó con el otro tipo, sino mucho antes, cuando dejamos de hablarnos con sinceridad y empezamos a vivir juntos como si fuéramos compañeros de piso que se cruzan por el pasillo. Con el tiempo, empecé a recuperar relaciones que había dejado de lado. Volví a ver a mis amigos, a salir los fines de semana sin tener que justificarme, sin sentir que debía estar en casa por compromiso. Empecé a ir al gimnasio, no para buscar un cambio estético, sino porque necesitaba tener una rutina física que me ayudara a soltar el estrés que todavía arrastraba. También me apunté a un curso de fotografía que llevaba años queriendo hacer, pero que siempre dejaba para más adelante porque no era el momento. Ahora sí lo era. Hacía fotos por la calle, sin grandes pretensiones, solo por el placer de estar en movimiento, de mirar el mundo de otra forma. Me sentía más centrado, menos ansioso, más consciente de lo que quería y de lo que ya no pensaba volver a tolerar en mi vida. Una tarde, mientras editaba unas fotos en casa, recibí un mensaje de su madre. Me sorprendió porque no habíamos hablado desde que se enteró de todo. El mensaje era breve. Me decía que sentía mucho todo lo que había pasado, que me tenía cariño y que, aunque ya no formara parte de su familia, esperaba que me fuera bien. Le respondí con cortesía, agradeciendo sus palabras y deseándole lo mismo. Fue un gesto pequeño, pero me hizo ver que incluso después de un desastre, hay personas que saben separar las cosas, que no necesitan tomar partido de manera infantil ni actuar como si lo que pasó fuese una guerra. Cerré esa conversación con la misma tranquilidad con la que había cerrado todo lo demás. Un par de semanas más tarde, mi abogado me llamó para decirme que el divorcio ya estaba finalizado, que el juez había aprobado todo y que legalmente ya estaba fuera de ese matrimonio. No sentí alegría ni tristeza. Fue más una especie de notificación administrativa que me confirmó lo que yo ya sabía desde hacía tiempo. Colgué el teléfono y me senté en la mesa de la cocina, solo, sin música, sin televisión. Me serví una cerveza y la bebí despacio, pensando en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Hacía solo 2 meses pensaba que mi vida estaba más o menos en orden, que tenía una relación estable, un trabajo seguro, una rutina predecible. Ahora estaba solo, con menos certezas, pero también con más claridad. Un domingo por la mañana salí a caminar por Madrid Río, con la cámara colgada al cuello, sin rumbo fijo. Mientras caminaba, me crucé con una pareja que iba de la mano, hablando bajo, riéndose. Me detuve un momento. No sentí envidia, ni celos, ni resentimiento. Solo pensé que si algún día volvía a estar con alguien, sería de otra forma. Que no quería repetir el modelo anterior, que no iba a aceptar una relación donde el silencio ocupara más espacio que la conversación. Aprendí, a base de golpes, que el amor sin comunicación es solo una rutina disfrazada. Que la confianza no es eterna, que hay que cultivarla, y que cuando se rompe, aunque pueda pegarse, nunca vuelve a ser igual. No es una frase bonita, es un hecho.
Esa tarde, al volver a casa, me senté frente al ordenador y abrí un documento en blanco. Empecé a escribir todo esto, sin intención de publicarlo, sin pensar en quién lo leería. Solo necesitaba sacarlo de dentro. Escribir me obligó a ordenar los recuerdos, a revisar las conversaciones, a revivir los momentos más duros y a entender que había sobrevivido. Y no solo eso, sino que había salido de todo esto con una versión mía más sólida. No más fuerte en el sentido heroico, sino más estable, más despierta, menos ingenua. Escribir me hizo ver que aunque el dolor no desaparece, sí cambia de forma. Deja de ser una punzada constante y se convierte en una cicatriz que ya no duele, pero que está ahí para recordarte lo que no debes permitir de nuevo. Ahora vivo en un piso más pequeño, más sencillo, pero más mío. No tengo a nadie esperando en casa, pero tampoco tengo mentiras rondando por el pasillo. Me levanto temprano, salgo a trabajar, hago mis fotos, y empiezo a tener conversaciones nuevas, sin cargar con lo viejo. Si algún día vuelvo a enamorarme, será con los ojos bien abiertos, con los límites claros, y con la certeza de que merezco una relación limpia, sin juegos ni escondites. No me cierro a nada, pero tampoco busco nada. Estoy bien así. Esta historia no termina con una redención mágica, ni con un reencuentro inesperado, ni con una venganza espectacular. Termina con un hombre que se cae, se levanta, se sacude el polvo, y sigue adelante. No porque sea valiente, sino porque no le queda otra. Y a veces, eso es más que suficiente.